Mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes, todas las personas que nos están siguiendo a través de la pantalla, amén, de las redes sociales, de YouTube. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno poder estar acá una vez más dispuestos para compartir la palabra de Dios y tener esta comunión. Qué bueno que usted aprenda, hermano, a disfrutar estos pocos momentos que tenemos de comunión, porque no sabemos, ¿cierto? Porque no sabemos, hermano, qué más viene en adelante. Vamos a leer la escritura, gloria al Señor, primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Gloria al Señor Jesús. Aunque nosotros tenemos acá que es la primera carta a los Corintios, pero el mismo apóstol Pablo dice que antes ya le había escrito a los Corintios otra carta, y la había escrito con lágrimas y con dolor en su alma, pero no se conoce el contenido de esa escritura. Así que solamente tenemos dos cartas conocidas del apóstol Pablo. Vamos a leer entonces en esta primera carta, en el capítulo 1, el verso número 18, gloria al Señor Jesús. Es un verso muy impactante, un verso lleno de poder, lleno de sabiduría y de profundidad, amén, en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura. Señor de la gloria, Padre poderoso, Rey majestuoso, Dios divino y santo, en esta hora, Jesús, te invocamos y nos presentamos delante de ti, porque necesitamos, Señor, no solamente queremos, necesitamos comer tu palabra, ser alimentados por ella, ser nutridos, Señor Jesús, por el mensaje de salvación. Habla nuestra vida, mi Dios, queremos oírte, necesitamos oírte. Unge nuestros oídos, Señor, ayúdanos para disponer el alma y poder comer esta palabra con sabiduría, con temor de Dios, con reverencia. Dame gracias, Señor Jesús. Dame sabiduría, unción, autoridad, poder. Oh Cristo bendito, inspiración para traer esta palabra a este pueblo que está necesitado. Mi Dios, aleluya, amén y amén. Gloria a Jesús. Por favor, póngase cómodo, pero no tanto que se distraiga, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta, bendito el nombre del Señor Jesús, amén, a una iglesia que no lleva tampoco mucho tiempo de haberse establecido. Él mismo la instituyó, gloria al Señor, la fundó, más bien, gloria a Dios. Y escribe esta carta más o menos entre los años 55 y 57 después de Cristo. Pero estaba mirando un poco, hermano, ese lugar, esa ciudad, Corinto, amén, una de las ciudades más importantes, gloria al nombre del Señor Jesús, de la provincia de Acaya, en el mar Mediterráneo. Una de las ciudades griegas
más importantes, de más comercio. Se piensa y se cree, estaba por allí leyendo, que Corinto movía todo el comercio de Grecia. Amén. Ni siquiera Atenas, que era la capital de Grecia, sino que Corinto movía todo el comercio de aquel territorio griego. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba leyendo también que un general romano llamado Mummius destruyó la ciudad de Corinto 200 años antes de Cristo. El Imperio Romano, en su afán de conquistar todo el mundo civilizado después de Alejandro Magno, tratando de conquistar todo el mundo civilizado, toda Europa y parte de Asia. Entonces destruyeron aquella ciudad. Pero luego un emperador romano también la reconstruye. Se cree que fue reconstruida entre los años 46 y 50 después de Cristo, o sea que estuvo en ruinas más o menos 150 años. Y fue reconstruida por el emperador Julio César, uno de los emperadores más queridos y más amados en Roma antes de Cristo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo escribe esta carta más o menos entonces entre los años 45 y 50. Quiere decir que entre el tiempo en que se reconstruyó la ciudad de Corinto y Pablo escribió esta carta, pasaron más o menos 90 o 100 años. Y desde que comenzó a predicarse el evangelio, entonces pasaron por ahí unos 70 u 80 años. Quiere decir que era una ciudad joven, ¿cierto? Era una ciudad joven y estaba recibiendo una doctrina también considerada joven. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. La ciudad de Corinto era considerada una ciudad cosmopolita. Y yo estaba mirando, hermano, qué significa una ciudad o un lugar cosmopolita. Amén. O una persona cosmopolita. Una persona cosmopolita se considera un ciudadano del mundo. Quiere decir que donde va, encaja. Se adapta al medio donde esté. Come de lo que hay y hace lo que la gente que está a su alrededor hace. ¿Cierto? Eso es una persona cosmopolita, un viajero, un nómada. No se siente extranjero en ninguna parte. Donde llega, se siente bien, se siente cómodo, no tiene problema con nada. Corinto era una ciudad considerada cosmopolita. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde sus habitantes, que no eran muchos, para la época del apóstol Pablo, Corinto apenas tenía unos 700, 800 mil habitantes. Y la mitad de su población eran esclavos. Era una ciudad muy rica. O sea que los pocos habitantes que había en aquella ciudad eran muy ricos, porque como había tanto comercio. Y los que eran esclavos eran muy pobres. O sea, había un abismo social entre su cultura, aunque era gente de la misma ciudad. Y como esa ciudad, hermano, era considerada cosmopolita, entonces toda la gente que llegaba a Corinto eran bienvenidos. No les importaba qué clase de personas llegaba, con tal que tuviera dinero. No les importaba con qué ideas llegaban, qué prácticas tenían, qué culturas tenían, qué religión tenían, en qué Dios creían. A ellos no les interesaba mucho eso. Quiere decir que todo el que llegaba con tal de que trajera dinero era bienvenido. Y crea lo que quiera, viva como quiera. Amén, piense lo que quiera. Con tal de que tengas dinero,
pues aquí eres bienvenido. Entonces no importaba si la persona era blanca, negra, alta, bajita, hombre, mujer o algún otro género sexual, porque como era una ciudad cosmopolita, recibían a todas las personas, y una de las características que marcó la vida en Corinto era su vida licenciosa, era su vida de pecado, porque la gente que llegaba a Corinto, llegaban era de paso, la gente no se quedaba ahí, porque no era un lugar muy grande, era un lugar pequeño para pocos habitantes, pero la gente llegaba, hacía sus negocios, estaban ahí un tiempo. El apóstol Pablo apenas estuvo 1 año y medio en Corinto. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, que Pablo en Corinto se dedicó a predicar la palabra. A eso se dedicó el apóstol Pablo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y tuvo algunos compañeros, con él estuvo Priscila, Aquila, Silas, Timoteo. Y estaba mirando por allí que Tito también estuvo en algún tiempo predicando el evangelio en Corinto, y Pablo desde Éfeso lo envió para que llevara esta carta a la iglesia en Corinto, y entonces les pudiera predicar también el evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué quiero, hermano, hacer esta introducción y llevarlos a ustedes a ese contexto? El apóstol Pablo escribe esta carta, y a diferencia de lo que muchos pensamos, porque nosotros a veces tomamos versículos de la Biblia y creemos que esos versos son para la gente inconversa, y los predicamos como mensajes evangelísticos al mundo, y pocas veces se escucha predicar en la iglesia acerca de ese texto, porque nuestro pensamiento cuando lo leemos, no, eso es para la gente inconversa, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese mensaje casi siempre lo predicamos, es como un mensaje evangelístico. Vea, el Señor está a la puerta, y no pensamos que ese verso tiene otro contexto diferente. Quiere decir que el Señor ya está a la puerta, o sea, su venida, a eso se refiere el texto. Bendito el nombre del Señor Jesús. No al hecho de entrar al corazón, aunque se puede aplicar así, pero verdaderamente el versículo está hablando de la venida del Señor, que está a las puertas y nos está llamando y nos está avisando. Gloria al nombre de Jesús. Este versículo en el cual he meditado todos estos días y he estado pensando, bendito el nombre del Señor, yo en mi corazón creía, y muchas veces prediqué este verso a la gente en los cultos evangelísticos, en las calles, en los refam. Pero ahora me detengo a mirar esta palabra, hermano, porque estoy viendo un parecido tan grande de nuestra época a la época de los corintios. ¿Por qué? Pablo estuvo 18 meses predicando el evangelio en Corinto, y dice el libro de los Hechos que mucha gente de los griegos se convirtieron al evangelio. Los judíos se volvieron sus enemigos. Sabe, hermano, en Corinto las leyes eran leyes muy blandas, muy permisivas. Las leyes en Corinto casi que le permitían a la gente hacer lo que quisieran. Como había tanto dinero, no había tanta violencia, pero sí habían otras cosas que la gente hacía. Casi que era una anarquía donde la gente hacía lo que quisiera. Llegaban los turistas o los comerciantes de lejos, hermano, y se apoderaban de esa ciudad, hacían fiestas, hacían de todo, hacían daños y luego se iban tranquilamente, como hacen muchos turistas hoy en día en las grandes ciudades.
Pero eso influyó de una manera profunda en el corazón de las personas que se convertían al evangelio. Porque la mayoría de esas personas se acomodaron, se convirtieron al evangelio, pero se acomodaron. No había quien los señalara, no había quien los juzgara, no había quien los hiciera sentir mal. El apóstol Pablo se va y sabe, hermano, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia en Corinto, les dice: yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros lobos rapaces que van a dividir el rebaño y van a traer falsas doctrinas. Los hermanos en Corinto se acomodaron a su época, a su ciudad. Tomaron el evangelio de una manera muy deportiva. Cuando usted lee las cartas a los corintios, hermano, usted se da cuenta, esa iglesia en Corinto era una iglesia floja. Pablo les dice inmaduros, niños en la fe. Pablo les dice, hermano, que no han madurado. Y entonces uno comienza, hermano, a encontrar en estos escritos la actitud de los hermanos en Corinto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo primero que uno encuentra en la carta a los Corintios son las divisiones. Cuando lo esencial de la vida cristiana es la unidad de la fe. Si nosotros aquí comenzamos a pelear entre nosotros, la Biblia dice que una casa o un reino dividido contra sí mismo no permanece. Pero entre ellos comenzó a haber divisiones. Hubo varios pastores en Corinto. Después de que Pablo se fue, hermano, hubo varios pastores. Allá estuvo Apolos, estuvo Cefas, o sea, Pedro, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Entre otros, Pablo menciona por acá algunos. Habla de Cefas, habla de Apolos, habla de sí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero entre ellos comenzó a haber divisiones, como quien dice: ¿con quién estamos mejor? ¿Cuál es el mejor predicador? ¿Cuál es el mejor pastor? Y entonces ya ellos no iban al culto, hermano, a disfrutar de la presencia de Dios, sino solamente a cuestionar a su pastor, a poner en tela de juicio la predicación. Y esas divisiones llevaron a la iglesia a cuestionar profundamente el ministerio del apóstol Pablo. Ministerio que fue dado por Dios, no por los hombres. ¿Sabe, hermano? Yo a veces me pongo a pensar en el ministerio y en tantas cosas que se presentan y en la actitud y en el carácter de las congregaciones, y uno dice: Señor Jesús, si no fuera porque usted me llamó, yo creo que yo no hubiera aguantado estar aquí. Porque hay momentos, hermano, tan complicados. Hay circunstancias tan difíciles en la vida ministerial y en la vida pastoral, y uno ve gente con una actitud hacia sus pastores de desprecio y muchas veces hasta de irrespeto, y la gente no tiene idea de lo que es esto, de lo que es estar acá. Y Pablo sintió esa presión, encontró divisiones, problemas de inmoralidad, juicios que hacían entre los hermanos y cómo llevan los hermanos a tribunales, por un hermano demandando a otro hermano por cualquier cosa, poniéndole envueltas en problemas. Y la Biblia dice que es mejor sufrir el agravio. Desafíos sobre el apostolado de Pablo, cómo se desordenaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos, problemas matrimoniales, los que usted quiera. Todo mundo allá en Corinto se quería divorciar. Problemas grandes, no tenían la madurez para resolver sus propios problemas. Pablo encontró todo eso, y abusos
en la cena del Señor. Un mal manejo de los dones. Vea, hermano, Pablo le habla a los corintios, y entonces cuando uno está estudiando uno se da cuenta que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo, pero no lo sabían ministrar. Se llenaron de arrogancia, hermano. Fulano predicó y le fue muy bien predicando y ya se llenó de orgullo y se creía el mejor predicador. Otro por allá oró por un enfermo y como el enfermo se sanó, entonces creía que el poder era de él. Y comenzaron a tener un mal uso de los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia comenzó a dividirse y comenzó a desquebrajarse. ¿Por qué? Porque se acomodaron. Y entonces Pablo le dice a la iglesia en Corinto: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Sabe que hoy en día ya no se le usa la palabra locura, sino fanatismo? Porque los que creían el evangelio una locura no eran los de afuera. Es que la gente de afuera no sabe nada, no conocen a Dios, no conocen la escritura, no saben la palabra. Ellos simplemente nos miran de lejos y nos llaman fanáticos, pero ellos no saben lo que están diciendo. Pero qué triste cuando alguien de adentro usa esa palabra. Porque el de afuera no sabe nada, pero el que sabe está usando esa palabra. ¿Para qué? No para juzgar al que está o al que se está refiriendo por fanático, sino para justificarse, para acomodarse, para conformarse. Y el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. La iglesia en Corinto se acomodó, hermano. Para ellos la inmoralidad no tenía mucho símbolo, mucha representación. Un muchacho por allá de la iglesia, usted ha leído, bendito el nombre del Señor Jesús, cayó en pecado con la mujer de su padre. Seguramente no era la mamá, pero, ¿cierto? Grave. Porque el concepto de santidad para ellos estaba cuestionado. Y en nuestra época, hermano, vemos una cantidad de gente que se convierten al evangelio y viven su vida cristiana de una manera mediocre. No, es que vamos a ser tan fanáticos. Yo me convierto al evangelio, pero yo tan fanático no. O sea, tan loco. Pero la palabra de la cruz es locura. ¿Es locura para quién? Para los que se pierden. Si el Señor levanta su iglesia en este instante, más de la mitad de los que están acá se quedarán. No crea que es más de la mitad los que se van. Lea la parábola de las 10 vírgenes. Si bien eso es un escrito para Israel, sí nos da una luz de que no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Porque tenemos la santidad cuestionada, hermano. Y yo estaba analizando esa palabra inmoralidad. ¿Qué es algo inmoral? Nosotros casi que en nuestra cultura relacionamos la inmoralidad con un acto sexual. Pero resulta que la palabra inmoral tiene una gama más amplia. Inmoral quiere decir que va en contra de la moral. ¿Y qué es la moral? Yo he considerado que la moral es la conciencia colectiva de lo bueno y lo malo. Quiere decir que los pueblos, los grupos, las sociedades tienen unas normas morales de comportamiento, amén, culturales y hasta folclóricas.
Y cuando alguien va en contra de lo que esa mayoría piensa, cree y practica, entonces se considera que está en contra de la moral de ese grupo. ¿Sí me hago entender? Porque la ética es la conciencia individual de lo bueno y lo malo, pero la moral es la conciencia colectiva. Y cuando yo escucho a un creyente o a una hermana diciendo es que a la gente no le importa lo que yo haga, está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una comunidad, a una iglesia, a un pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha separado, y Dios es celoso. Y si no quieren que te juzguen, si no quieres que la gente te mire y que a la gente no le importe lo que tú eres, entonces estás en el lugar equivocado. Porque mientras estés aquí, eres carta leída. Y el Señor Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Aleluya. Y dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia es la que le da sentido a este mundo. Dios, hermano, no ha destruido a este mundo. ¿Por qué? Por la presencia de la iglesia. El anticristo no se ha manifestado en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué lo detiene? La iglesia. Y si el mundo está como está, aún estando la iglesia acá, se imagina qué será de este mundo cuando la iglesia ya no esté, cuando los santos ya no estén, cuando esos santurrones que usted señala o fanáticos ya no estén. Pero claro, tú no eres fanático ni eres loco, pero entonces si no eres fanático ni loco, no irás al gran manicomio. Que yo estoy loco, pero yo quiero ir al gran manicomio. Aleluya. Pablo dice: yo estoy loco, lo estoy para Dios. Aleluya. Qué fanático tan grande decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay que estar muy loco para decir eso. Hay que ser un fanático de aquí no sé a dónde para poder decir eso. Para decir: soy esclavo de Cristo. Para decir: no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Aleluya. Al cielo no van a ir mediocres. Olvídese. Al cielo solamente fanáticos y locos. Y entonces es mejor que comiences a analizar bien esa palabra fanático, porque estamos cuestionando la santidad. Lo inmoral es todo aquello que afecta la conciencia de los demás. Es tan delicado, hermano, la conciencia de las personas, que el apóstol Pablo dice: si el hecho de que yo coma carne afecta la conciencia de un hermano, más bien no como, con tal de no afectar la conciencia de mi hermano. Y si tengo un problema con mi hermano, así yo tenga la razón, ¿qué es mejor, ganar la razón o ganar al hermano? Pablo dice: es mejor que sufras el agravio y no que pierdas a tu hermano. No importa lo que te haya hecho. No importa lo que te haya hecho. No, es que yo no soy capaz de perdonar. Entonces, si no eres capaz de perdonar, no vas a escuchar la voz de Dios cuando te llame a su presencia. No la vas a escuchar. Porque la palabra de la cruz es locura.
Quiere decir que ya en la iglesia en Corinto habían muchos miembros de la congregación que consideraban que lo que Pablo les estaba predicando definitivamente era una locura. Pero estaba pensando, hermano, que no eran los únicos. Eso también le pasó al Señor. Consígame un predicador mejor que el Señor. Yo conozco predicadores de todos los colores, sabores, tamaños. He escuchado los mejores predicadores, he leído de los mejores predicadores. Hubo un predicador, hermano, llamado Charles Spurgeon. A la edad de 17 años se llenaban los estadios solamente para escucharlo predicar a él. Pero ninguno le llega a los tobillos al Señor. Y el Señor predicaba. ¿Y sabe qué decía la gente? No, qué locura. No, qué locura. Dura. Es esa palabra, eso no lo oye nadie. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a vivir eso? ¿Quién va a vivir así de esa manera? Oh, este es lo que está predicando, este es endemoniado. Si eso le decían al Señor, ¿cómo era uno que apenas medio alcanza a leer? Que medio juntamos letricas aquí, que no sabemos nada, que no somos nada. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los corintios? Les dijo, ¿sabe qué? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros no somos nada frente al Rey de la Gloria. Y sin embargo a Él, hermano, cuando predicaba, la gente decía, ¡qué palabra tan dura! ¡Qué palabra tan loca! Y se iban, se descarriaban, se apartaban. Y al Señor le daba, era como una ironía su corazón. Ve, hermano, yo sé que esto que voy a decir va a doler, y mucho, pero es lo que yo creo en mi corazón. El que se apartó y volvió es para que viva de rodillas. No estoy queriendo decir que los que no se han apartado estamos justificados, no. Me estoy refiriendo a que el que se aparta pisotea la sangre de Cristo, tiene por inmunda la sangre del pacto. Y dice la carta a los hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y la gente quiere comparar, hermano, a los que se apartan con el hijo pródigo. Y yo no encuentro la comparación, porque el hijo pródigo era inconverso. Él no era cristiano. Si hubiera sido cristiano no hubiera hecho eso. Pero si usted se apartó y Dios le dio la oportunidad de regresar, hermano, es para que usted viva agradecido, de rodillas, cada día, sirviéndole al Señor con el alma, porque no muchos lo pueden hacer. La mayoría que se va, se quedan allá. De 100, 1. Y si usted está en ese porcentaje del 1%, bendito el nombre de Jesús. Agradézcalo con lágrimas. Y nosotros le decimos a Dios, tenga misericordia de ellos. Es que Él ya tuvo. Y la tiene al punto que les está dando vida. Porque nosotros a veces queremos como culpar a Dios porque alguna persona no viene, o porque alguien que conocemos no se convierte. No, la culpa no es de Dios. Él fue a la cruz por todos. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos, ni uno solo le faltó. Dios no excluyó de su amor a nadie. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue manifestado en la cruz del Calvario para todos. Claro, predicar el evangelio en esa época, con esa cultura, con esa filosofía, predicar un evangelio que contradice
los fundamentos de la ciencia, que contradice los fundamentos de la filosofía, que contradice los fundamentos más profundos de la sociedad. Es una locura. Y dígame, en una época como la nuestra, donde todo mundo se cree cristiano. A veces uno se pone, y yo como le hablo el evangelio a este, y cree que es cristiano. Ay, qué bueno, yo también soy cristiano. Y uno los mira de arriba abajo y uno dice, pero ¿cuál cristianismo? Quiere decir que el verdadero cristianismo tiene que resaltar como luz fosforescente sobre ese mundo que se cree cristiano, pero que realmente no saben nada de Dios, no conocen a Dios, no se han arrepentido, hermano, ignoran la fidelidad, la mayordomía, la santidad, el celo, la pureza. Lo ignoran totalmente. El Señor le dijo a los judíos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La gente cree que convertirse al cristianismo es cargar una Biblia, venir a un culto y gritar gloria a Dios y salir a la calle y seguir lo mismo. Se visten de una manera para venir a la iglesia y en la calle se visten de otra. Son de una manera en la iglesia y en la calle y en la casa son de otra. Y no sé a qué están jugando. Vienen a la iglesia con su faldita muy juiciositas y en la calle y en las redes sociales de blue jeans, minifalda, escote. No sé. Y los hombres aquí se muestran muy virtuosos, muy celosos de Dios, pero en la calle engañan a la gente con malos negocios, sobornan a un agente de tránsito, no respetan la ley, no respetan a su esposa, a sus hijos, gritan, insultan, maltratan, ofenden. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que ellos no creyeron en Pablo, ni en Apolo, ni en Cefas. Ustedes creyeron fue en Cristo Jesús. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo, ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el que te va a llevar es Jesús. No es tu pastor, no creemos en hombres, no seguimos en hombres. Si predica bonito, Dios lo bendiga, mi hermano, y si se va, que Dios lo acompañe. Pero nosotros creemos en Dios. Tiene que ser una locura predicar a voz en cuello lo que contradice la ciencia. Tiene que ser una locura, hermano, predicar a voz en cuello lo que contradice la ciencia y la filosofía, la política, la ley, la cultura, el folclore y lo que el hombre tenga en su corazón. El evangelio es todo lo contrario a lo que el mundo cree y piensa. Ser inmoral es desobedecer a los padres, es deshonrar a sus padres. ¿Sabía usted, hermano, que en Israel un muchacho necio, dice la Biblia, que es tristeza de su madre? ¿Sabe por qué? Porque lo apedreaban. El hombre que deshonraba a sus padres. ¿Usted cree que por qué el padre del hijo pródigo se paraba todos los días a la puerta de su casa? Y no sabemos cuánto tiempo estuvo ese muchacho por allá. Pero su padre todos los días estaba a la puerta de su casa. Porque cuando ese muchacho, él sabía que iba a volver. Ese vuelve. Yo lo crié, yo lo conozco. Él vuelve. Y sé que viene y nada va a traer. Y aunque me ofendió, porque la peor ofensa, hermano, para un hombre era que le pidieran la herencia mientras estaba en vida. Eso era una ofensa gigante. Y los hombres ancianos usaban la manga larga
los mayores al codo y los jóvenes manga sisa. ¿Por qué? Porque entre más larga la manga quiere decir que tenía que trabajar menos, ya la ganó. Y ese hombre se sentaba todos los días a la puerta de su casa, porque él sabía que su hijo iba a regresar, porque si él llegaba, hermano, y su padre no lo abrazaba, lo mataban, lo apedreaban. Si un vecino lo veía primero, podía salir corriendo con una roca grande y tirársela en la cabeza, y nadie le decía nada, porque no solamente ofendió a su padre, sino a toda la comunidad, porque hizo un acto inmoral contra todo el pueblo. Tenían derecho de juzgarlo y apedrearlo. Pero cuando su padre, hermano, lo vio a la distancia, salió corriendo. Y todo mundo, hermano, veía al anciano corriendo. Y ese anciano, ¿por qué corre? No tiene por qué correr. Los ancianos no corren. Y él corrió y lo abrazó para protegerlo, hermano, de que lo mataran, porque había cometido un acto inmoral. Deshonrar a sus padres, desobedecerlos, es un acto inmoral. Vestirse de una manera que provoque una tentación en alguien es un acto inmoral. Pastor, ¿dónde dice la Biblia que tenemos? No piense en eso. Piensa que estás afectando la conciencia de alguien y estás siendo inmoral. Los corintios, la iglesia en Corinto, hermano, tuvo actos inmorales, desórdenes de toda clase, divisiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe por qué cayeron? ¿Y sabe por qué tuvieron esa decadencia? Porque creyeron que la palabra de la cruz era una locura. Porque creyeron que ser un verdadero cristiano era solamente ser un fanático. Porque eso fue lo que se metieron en su corazón y fue lo que se metieron en su mente. Y Pablo comenzó a exhortarles y comenzó a decirles: no, ¿cómo se les ocurre? Si nosotros no éramos nada, en el mundo éramos lo peor. Hermano, dice Pablo, porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Dios no escogió a los más ricos, no escogió a los más nobles, no escogió a los más inteligentes o a los más estudiosos. No, Dios escogió a lo vil, a lo que era vergonzoso de la sociedad. Hermano, si tú me hubieras visto a mí, no creerías que Dios me había llamado. Pero del polvo de la tierra, de la caneca de la basura, Dios metió su mano y te sacó a ti y me sacó a mí. No porque éramos los mejores, es porque éramos lo peor. ¡Qué locura! ¡Qué locura tan grande! Entonces, ¿por qué ahora nos queremos justificar? ¿Por qué ahora cuestionamos el evangelio? Si aquí en esta iglesia lo único que hemos recibido es misericordia. Lo único que hemos recibido es gracia, perdón, bendición, sanidad, vida eterna. Lo único que hemos recibido de Dios es amor. Si nosotros nos hubieran dado el trato que merecíamos, estábamos ya en el infierno. Pero Dios nos trató, hermano, con amor eterno. Te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿O será que todavía crees que el evangelio es fanatismo? ¿O será que todavía crees que la predicación es locura? Qué locura tan maravillosa. Qué locura tan preciosa. Esta locura me salvó y me hizo ministro. Esta locura me salvó y transformó y perdonó mis pecados. Qué locura tan hermosa. ¿Qué importa que piensen que soy un fanático? Lo mejor que me ha sucedido es ser un fanático de Dios.
No un fanático de un hombre, no idólatra de un hombre, sino fanático de Dios, predicador del evangelio de la verdad, ciudadano del cielo, candidato a la vida eterna, ministro de Jesucristo. Yo quiero ser un fanático. Ojalá fuera más fanático. Ojalá pasara los límites, en los linderos de lo que la gente cree que es el fanatismo. Ojalá pudiera ser más santo, más fiel, más virtuoso. Ojalá. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero mire cómo dice: pero a los que se salvan es poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a qué? A todo aquel que cree en este fanatismo, en esta predicación, en esta locura de la predicación. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura. Oh Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo por habernos revelado esta poderosa palabra, por habernos revelado esta maravillosa bendición. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios del cielo, por ser tan bueno, por habernos salvado. Aleluya, aleluya.